Immaculatum cor Mariae triumphavit et regnavit. Sean muy bienvenidos a nuestro canal. Les habla Carlos de María, vasallo del Inmaculado Corazón. Nosotros, los vasallos del Inmaculado Corazón de María, milicia de reparación que surge por inspiración de Nuestra Señora de Fátima y en continuidad con las profecías de San Luis María de Montfort. Ofrecemos nuestro apostolado en obras de reparación en favor de los divinos corazones. Y junto con agradecer a quienes se suscriben, apoyan y comparten nuestro apostolado, brindamos en esta oportunidad un sentido homenaje a uno de nuestros santos patronos, San Jerónimo de Estridón, que la Santa Madre Iglesia celebra el 30 de septiembre. Ilustre apóstol entre los padres de la Iglesia Latina o de la Iglesia Occidental, que iluminó con su carácter recio y vigoroso la comprensión de las verdades eternas y particularmente los misterios acerca de la Madre de Dios, la Santísima Virgen María, en los albores de la cristiandad. San Jerónimo ve la luz en el Bajo Imperio Romano, en la provincia de Dalmacia, hijo de familia cristiana y poseedor de un espíritu intrépido, procuró la búsqueda de la verdad desde su más tierna infancia. Se distinguen tres etapas definitorias en la vida de San Jerónimo. La primera en su búsqueda de la vida monástica, permanece un par de años en el desierto donde experimenta duras tentaciones de las que nutre su vida interior y se fortalece. Luego en Roma, tránsito que le permite colaborar con el Papa Dámaso I y experimentar en carne propia el rigor y exigencias de la actividad político-administrativa de la Iglesia. Luego emigra a las Tierras Santas, que fueron telón de fondo de la vida de Jesús y de la Santísima Virgen. Se establece en Belén, procurando abrazar la vida monástica. San Jerónimo es para nosotros, los vasallos, una fuente de influencia e inspiración, primero por su espíritu valeroso y constante, y luego por su profundo amor a Nuestra Señora, por quien escribió quizás la primera obra eminentemente mariana. Nos referimos a la Perpetua Virginidad de María, escrito que de cierta forma funda las bases o es una apología a la devoción a Nuestra Señora en su virginidad, así antes, durante y después de dar a luz a nuestro Señor. Nos toca vivir en un siglo descristianizado, insolente, apóstata y blasfemo, así como el Vidio, quien osó blasfemar contra la virginidad de Nuestra Señora y fue el causante de que San Jerónimo defendiera su virginidad perpetua, tal como lo señala nuestro santo en su obra. Cito: «Así pues, debo implorar al Espíritu Santo que sea Él quien con su propia inteligencia, aunque sirviéndose de mi boca, defienda la virginidad de la bienaventurada María. Debo invocar al Señor Jesús a fin de que quede preservado de toda sospecha de relación carnal aquel santo vientre». Hasta ahí San Jerónimo. ¿Y en qué están los Elvidios de nuestro tiempo? Bueno, pues no están precisamente defendiendo a Nuestra Señora, como aquella supuesta monja Caram que deshonra la orden de Santo Domingo, profiriendo sus blasfemias en contra de Nuestra Señora y del glorioso patriarca San José. ¡Qué escándalo! ¿Y qué actualidad nos brinda el opúsculo de San Jerónimo? Bastaría con recitar unos párrafos para desbaratar la impiedad e ignorancia de los enemigos de Nuestra Señora. Así, San Jerónimo desde su pluma recia y viril publica, cito: «Este árbol infructuoso que con sus hojas estériles ha de ser entregado a las llamas, de modo que aprenda por fin a estar callado aquel que nunca aprendió a hablar debidamente». Desde este siglo volvemos la mirada a San Jerónimo para que nos instruya con su ciencia y nos devele esos misterios que deben ser conocidos en estos últimos tiempos
pues nadie pone el candil bajo el celemín. Nuestro santo patrono ha inspirado en esta milicia, dentro de una vastedad de dones y excelencias, el ingente don de eternidad de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María. La infinitud de dones y excelencias de Nuestra Señora han sido ocultos y velados por el Altísimo, reservándose para los últimos tiempos, tal como confiesa San Ignacio de Antioquía. Cita: al príncipe de este mundo le ha sido ocultada la virginidad de María y su alumbramiento, al igual que la muerte del Señor, 3 misterios sonoros que fueron realizados en el silencio de Dios. Hasta ahí San Ignacio de Antioquía. Y San Luis María de Montfort en su Código Santo nos ilustra, cito: pero en la segunda venida de Jesucristo, María tiene que ser conocida y puesta de manifiesto por el Espíritu Santo, a fin de que por ella Jesucristo sea conocido, amado y servido, pues ya no valen los motivos que movieron al Espíritu Santo a ocultar a su esposa durante su vida y manifestarla parcialmente desde que se predica el Evangelio. Dios quiere revelar y manifestar a María, la obra maestra de sus manos en estos últimos tiempos. Pero, ¿a qué nos aferramos para afirmar la dote de eternidad de Nuestra Señora? Pues la venerable Sor María de Ágreda nos da una pista en su excelso escrito, La mística ciudad de Dios, párrafos que describen las revelaciones que Dios participó a Sor María de Ágreda y que en esta selección presentan la voluntad y entendimiento divinos antes de la creación, es decir, Dios en su intimidad trinitaria. Cito: en este instante se determinó en primer lugar que el Verbo divino tomase carne y se hiciese visible, y se decretó la perfección y compostura de la humanidad santísima de Cristo nuestro Señor, y quedó fabricada en la mente divina, es decir, ante sécula, antes de la creación. La Santísima Trinidad decreta la unión hipostática, es decir, el Verbo humanado. A este mismo instante, consiguientemente, y como en segundo lugar, pertenece el decreto y predestinación de la Madre del Verbo humanado, porque aquí entendí, fue ordenada esta pura criatura antes que hubiese otro decreto de criar otra alguna. Hasta ahí la venerable. El Altísimo quiso revelar por medio de Sor María de Ágreda el plan divino, plan que se forja en la intimidad trinitaria, dando plenitud al gran atributo quizás más excelso divino, que es el de la creación, el de ser creador. Esta revelación privada nos ha inspirado traslapar, contrastar las declaraciones de San Luis María Grignon de Montfort en su Código Santo con los escritos de la venerable Madre María de Jesús de Ágreda y los escritos de San Jerónimo, y descubrir a Nuestra Señora entre las Sagradas Escrituras. Particularmente nos dirigimos al libro del Génesis. Si observamos el capítulo 2, versículo 6, que reza así, cito: pero brotaba una fuente de la tierra que regaba toda la superficie de la tierra. Hasta ahí el Génesis. Así para nosotros los vasallos, este párrafo que escrutamos nos revela la cooperación de Nuestra Señora en la creación, pues el versículo inmediatamente anterior nos indica, cita: no había aún en la tierra arbusto campestre alguno, y ninguna planta del campo había germinado todavía, pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase el suelo. Hasta ahí el Génesis. Dios en su obra creadora, según este versículo, mantenía la creación en un estado de sequedad, tal como relata el texto. La clave, si pudiésemos
decirlo de esta forma, es la conjunción adversativa. En latín, según la versión de la Vulgata, obra de San Jerónimo, la conjunción que enlaza el versículo 5 con el 6 es sed, que en la traducción al español quiere decir pero. Es decir, los significados de ambos versículos se oponen discursivamente. Por un lado, Yahvé, Dios, mantenía la sequedad o aridez en la creación, y por otro, una fuente brotaba de la tierra, germinando el acto creador, en esta fuente que brota de la tierra. ¿Cómo no recordar en Números 20:11, donde Moisés golpea con la vara la roca y brota agua en abundancia? ¿Cómo no recordar al profeta Elías invocando a Yahvé para que caiga la lluvia y avista aquella nubecilla? ¿Y cómo no recordar a Santa Bernardita Subirú en Lourdes, en la gruta de Masabiel, donde Nuestra Señora le indica que beba de la fuente que está aquí? Como amonestándonos a volver la mirada a su Inmaculada Concepción, don perfectísimo que señero nos indica la cooperación íntima de Nuestra Señora, tanto en la creación como en la redención. De aquí se siga que Nuestra Señora oculta ante sécula, antes de los siglos, complete como criatura singular las respuestas a las interrogantes eternas del linaje humano. Tomado de Romanos, capítulo 11. ¿Quién penetró en el pensamiento del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio algo para que tenga derecho a ser retribuido? Tomado de Eclesiástico, capítulo 18. ¿Quién rastreará su grandeza? ¿Quién podrá medir la magnitud de su fuerza y quién podrá narrar sus misericordias? ¿Y Nuestra Señora? Nos instruye en su canto, Magnificat anima mea. Por eso, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación. Desplegó la fuerza de su brazo, acordándose de su misericordia. Nuestra Señora, en las bodas de Caná, también compele adversativamente al Señor, pues le amonesta a obrar el milagro de convertir el agua en vino. En este pasaje, nuestro Señor, al ser advertido por su madre que ya no había vino, le contesta con inusitada rudeza: ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Adversativamente, Nuestra Señora instruye a los criados: hagan lo que Él les diga. De esta forma logramos vislumbrar los matices que son sustanciales en esta habitud que nos atrevemos a llamar religiosa entre la Santísima Virgen María y la Santísima Trinidad. Por último, elevamos nuestras plegarias en agradecimiento a San Jerónimo por haber escrutado de forma sobresaliente las Escrituras y haber resuelto en varios pasajes la forma más perfecta para nuestra comprensión de las Santas Escrituras. Esperamos que esta exposición, que en esta ocasión me ha correspondido componer y entregar, haya sido de inspiración para exaltar la figura de San Jerónimo y de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María. San Jerónimo de Estridón ruega por nosotros. Immaculatum cor Mariae triumphavit et regnavit.